Muy bien, muy buenas noches, Dios les bendiga. También recibimos a aquellos que nos están siguiendo a través de la radio, de la 94.9 y los que nos están siguiendo por las redes. Y hoy quisiera seguir con la enseñanza que habíamos empezado el domingo pasado. ¿Recuerdan? ¿Sí? Habíamos hablado sobre la ley de lo sobrenatural. Habíamos hablado de que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha hecho copartícipe de lo que Él quiere hacer. Él, siendo todopoderoso, podría hacer todo Él solo, pero sin embargo nos hace participar de la obra, ¿sí? Nos hace participar a nosotros de lo que Él quiere hacer. Amén. Y lo vimos desde el punto de vista en el que el Señor muestra un esquema, ¿no?, que se repite a través de la palabra de Dios. Y de allí sacamos y entendemos de que hay una ley, ¿no? Y esa ley tiene que ver con la ley de lo sobrenatural, de aquellas cosas que son naturales, que el Señor las vuelve sobrenaturales. Aquellas cosas que nosotros podemos aportar, ¿sí?, a la obra de Dios, y Dios nos permite dar esa cuota de acción para Él volver eso algo sobrenatural. Habíamos hablado, no sé si recuerdan, de los panes y los peces, ¿no?, de la alimentación esa sobrenatural. En lo natural era buscar esos panes, esos peces, repartirlo, pero lo sobrenatural de parte de Dios era multiplicarlos. ¿Amén? Habíamos hablado de lo natural que es creer, ¿no? O que uno puede creer en un médico, puede creer en las instituciones, puede creer en las personas, ¿sí? Pero cuando le creemos a Dios, cosas sobrenaturales pasan en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender esto para poder seguir creciendo. Habíamos hablado de que Dios va desde lo más pequeño, nos lleva a lo más grande. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que así David pasó de tener la función más sencilla que podía cumplir un judío en aquel entonces, ¿sí?, que era cuidar las ovejas que ni siquiera eran de él, que eran de su padre, ¿sí?, a pasar a ser rey, de lo más pequeño a lo máximo que lo llevó el Señor. ¿Sí? Porque la misma palabra de Dios nos enseñaba y nos decía que si en lo poco somos fiel, el Señor nos va a poner en lo mucho. Si nosotros tenemos fe del grano de una semillita de mostaza, podemos mover una montaña, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, hay una ley ahí de lo sobrenatural y que tenemos que también nosotros entenderla como un método de crecimiento para nuestras vidas. ¿Sí? Porque no solamente funciona con una cuestión espiritual, también lo podemos llevar a distintas áreas de nuestras vidas y vamos a ver de que hay una diferencia esencial que se realiza a través de esta misma ley. Y nos toca ver la segunda parte de esta prédica, y tiene que ver con una cuestión muy sencillita y que tiene que ver con la actitud. Habíamos hablado de que la palabra de Dios dice que si somos fieles en lo poco, si tenemos esa actitud de fidelidad, ¿sí?, de ser fiel incluso con las ovejas que no son nuestras, si somos fieles en nuestra actitud, el Señor nos lleva a cosas más grandes. ¿Amén? Pero tiene que ver con una cuestión de actitud. Míralo al que tenés al lado y decirle, tiene que ver con una cuestión de actitud. Creo que había una canción con ese nombre, ¿no? ¿Puede ser? Ahora, quiero que veamos por qué. Porque en realidad ese resultado, el resultado de la vida, se ve muchas veces por la actitud que tenemos. ¿Sí? Yo los molesto por ahí mucho a los adolescentes con un
con una pequeña reflexión que les doy. Y los molesto y les digo, chicos, sí, si uno va al colegio y no estudia, ¿qué pasa? Repite el año. Ahora, si uno va al trabajo y no trabaja, ¿qué pasa? Lo corren, ¿sí? Si uno va a la iglesia y no aprende, ¿qué pasa? Ahí ya está más complicado, ¿no? Ahí está más complicado. Porque en realidad tenemos que saber que nuestra actitud da el resultado de las cosas. Porque podría ser una persona, un niño que va al colegio religiosamente todos los días, porque lo manda la mamá, pero si no tiene la actitud de estudiar, de querer aprender, de buscar mejorar, evidentemente los resultados no van a ser positivos. Si uno consigue un trabajo, pero sin embargo va desganado o no tiene la actitud correcta para servir o la amabilidad para tratar con la gente o con los jefes o con los compañeros, muy probablemente lo terminen corriendo a uno, ¿sí? Y tiene que ver con una cuestión de actitud a veces, que la actitud es algo muy pequeño, pero hace una diferencia muy grande. ¿Amén? Ahora, esta actitud que nosotros tenemos se puede ver en un proceso que pasa también en el creyente. Cuando recién llegamos a la iglesia, la gran mayoría de los que estamos aquí, llegamos porque teníamos alguna necesidad en nuestro corazón, de sentirnos amados, queridos, o porque nos sentíamos solos o rechazados, o por alguna necesidad económica, por deudas o por situaciones que estábamos pasando, por falta de trabajo, o algunos también por cuestiones de salud, ¿no? Por alguna enfermedad que nos aquejaba. Pero el tema es que llegamos a los pies del Señor muchas veces con una necesidad. Y lo primero que aprendemos de Dios es que Él es Dios. Y entonces empezamos a tener una actitud para con Dios. Y la palabra de Dios habla con respecto a esto. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero me quedo con lo que dice al principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Empezamos nosotros a entender un poco más cuando llegamos ante los pies del Señor. Empezamos a entender quién es Dios, que sobre todas las cosas es todopoderoso, que es Rey de Reyes, que es soberano, que todo el mundo entra en el puño de su mano. Y la verdad es que nosotros entendemos qué tan poderoso es Dios. Amén. Y empezamos a entender y a tener una actitud para con el Señor. Y muchas veces esa actitud tiene que ver con el temor. Porque a veces llegamos a la iglesia y llegamos con algunas cuestiones, por ejemplo, decir, bueno, tengo que ir a la iglesia porque si no voy al infierno. Bueno, entonces tengo que tener miedo del Señor, porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, en todos lados está, ¿no? Entonces empezamos a movernos de esa manera. Muchas veces ese miedo queda en miedo y no tiene que ver con, la palabra de Dios no tiene que ver con un miedo aterrador, sino tiene que ver con un miedo de respeto, digamos. ¿Alguno le tiene miedo a los leones? ¿No? De todas formas no jugaría con la cola de uno, ¿no? ¿No? ¿No le cortaría el pelo, la melena a alguno? ¿Se anima? No, por si las dudas, no es que le tenga miedo, pero es mejor tenerlo lejos, ¿no? Y muchas veces tenemos esa misma actitud para con Dios, porque nos parece tan soberano, tan grande, que decimos, no, bueno, pero es que
hay que tenerle miedo. Ahora, tenemos que saber que hay algo importante y que vamos a seguir creciendo, y esa actitud de miedo va a ir cambiando. Aún así, tener miedo al Señor, tener temor de Dios, de lo que Él representa, porque Él es Dios todopoderoso, está bien. Mire lo que dice Salmos 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre que tiene temor del Señor, que tiene respeto reverente a Dios, ese hombre es bienaventurado. Dice la palabra del Señor que es feliz. Eso significa bienaventurado. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto, porque sencillamente, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, nos pasa como al pueblo del Señor. ¿Recuerdan al pueblo cuando le pidieron a Moisés que les mostrara, que el Señor se revelara, que Él solamente hablaba con él? Entonces dijeron, bueno, nosotros también queremos verlo. Y de pronto fueron al monte y el Señor apareció entre truenos y entre viento y entre toda una tormenta gigantesca, y se asustaron todos diciendo, no, está bien, mejor velo vos solo y después nos contás cómo te fue, ¿ah? ¿Sí? Velo vos tranquilo y después me pasas el mensajito. Porque sencillamente no tenían esa cuota de crecimiento, esa ansia de querer saber más del Señor, de acercarse más a Dios. Y muchas veces nos quedamos solamente en eso, en el hecho de decir, bueno, en el temor de Dios. Y no pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel que tenemos que saber, en el crecimiento en el que vamos a ir desarrollándonos, tiene que ver con la obediencia. El segundo nivel de nuestra relación para con Dios tiene que ver con la obediencia, y esa obediencia llega por saber una cosa, y es que Dios es tu Padre. Amén. Ya no es solamente ese Dios todopoderoso que te puede castigar o que puede hacer algo contigo, sino que es tu papá. Es aquella persona que te ama, es aquella persona que te adoptó, es aquella persona que murió en la cruz por ti, es aquella persona que está dispuesto a hacer todo por ti, que va a luchar tus batallas y que las va a vencer y que te va a dar la victoria. Amén. Entonces, tenemos que saber que esa etapa de la obediencia va a llegar a nuestras vidas, y evidentemente tiene sus bendiciones, porque sencillamente la palabra de Dios lo dice así. Mire lo que dice Hechos 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que le obedecen, para los que no solamente le temen, sino para los que deciden empezar a obedecerlo, porque es su papá, porque es quien los ama, porque es aquel que está allí en esos momentos de soledad donde no hay nadie, en esos momentos de intimidad donde no sabemos a quién acudir. Allí está el Señor. No estamos como el pueblo diciendo, bueno, no, es que dependo de que me traiga la palabra Moisés, que me llame el pastor o que me predique un líder, sino que puedo acercarme a Él, porque soy su hijo. Amén. Pero esa etapa tiene que ver con obediencia, tiene que ver con el hecho de saber obedecer a Dios, y es difícil a veces. Es difícil porque muchas veces
la misma imagen del Padre. Díganme, ¿cuántas veces han desobedecido a sus padres? Levante la mano, ¿quién le ha desobedecido alguna vez a su papá? Los que no la levantaron, qué mentirosos que son. Perdónalo, Señor. Ahora, ahí hay uno que levanta las dos manos. Mire. Amados, a veces somos desobedientes. A veces no prestamos atención a las cosas del Señor. A veces no hacemos caso a sus mandamientos. Y eso es algo que tenemos que revisar en nuestras vidas. Porque evidentemente la palabra de Dios nos muestra que eso es lo que más desea Él. Miren, el pueblo de Israel, ¿sí?, tenía muchas leyes impuestas, ¿sí?, y a esas leyes muchas veces las seguían, ¿sí?, pero de una manera religiosa, solo por cumplir, ¿sí? Y si bien ese tipo de obediencia está allí latente, y uno podría decir, bueno, pero es obediencia al fin, sí lo es. Lo vemos en un ejemplo que dio Jesús diciendo que había un hombre que tenía un campo y tenía 2 hijos. Le dijo al primero, ve a trabajar al campo. Y este se enojó y dijo, no iré. Y le dijo al segundo, ve tú y trabaja en el campo. Y el segundo le contestó, sí, iré, padre. Sin embargo, el segundo no fue, pero el primero, que había contestado que no, después sí fue. Y el Señor preguntó, ¿quién es el que hizo caso al final? El primero. Porque a pesar de decir no, ser más rebelde, decir no voy a ir, lo mismo fue. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión sencilla y es el corazón. El corazón de las personas, si están dispuestas a hacerlo. Porque la actitud está justamente en el corazón de cómo afrontamos las cosas. Si somos positivos o negativos al afrontarlas. Si en cada problema que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Nos acobardamos o lo afrontamos de mano del Señor? Entonces, tenemos que saber esto, ¿sí? Miren lo que dice con respecto a esto la palabra de Dios. Primera de Samuel 15, versículo 22. Dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tenemos que saber que si algo quiere el Señor es nuestra obediencia en sí, pero con el corazón de verdad. Porque no tiene sentido alguno hacer las cosas de manera religiosas. Y es muy fácil caer en la religiosidad. Es muy fácil caer en, bueno, yo sé que las cosas funcionan así, son así, y las vivo de una manera natural y no de una manera sobrenatural. Empiezo a vivir la obediencia según la ley y no según la gracia. Empiezo a vivir de una manera en la que, bueno, hago solamente lo que me toca, no hago la milla extra. Y eso, en definitiva, nos lleva al siguiente punto, al tercer punto de nuestro crecimiento en la actitud de nuestro corazón, y esa es la honra. Míralo al que tenés al lado y decirle, vamos a hablar de la honra. Porque hasta ahora, tenemos que ver que el temor, bueno, se puede tener temor, ¿sí? Ahora, la obediencia, bueno, se puede obedecer, pero la honra es distinto.
Eso es absolutamente distinto. Porque la honra tiene que ver con un plus de la obediencia. Tiene que ver con hacer algo más que solamente lo que me tocó hacer. Es poner la actitud correcta para hacer las cosas. Mire lo que dice Mateo 15:6. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amados, la palabra de Dios dice esto, que el Señor sentía esto, que con los labios el pueblo del Señor lo honraba, mas su corazón no estaba con él. Y eso tiene que ver con una cuestión muy sencilla, y es que muchas veces cumplimos las cosas solamente por cumplirlas. Esto es una reunión más. Voy a ministrar, voy a predicar, voy a servir, voy a hacer, pero sin el corazón, sin la actitud correcta, sin decir, bueno, voy a poner honra en lo que hago. Porque déjenme decirle que parte de honrar tiene que ver con el dar. ¿Sabían ustedes? La honra es algo que se da. La honra tiene que darse y es un plus de lo que se nos pide. No es por ley, no es porque se nos manda, no es por obediencia, sino es por amor. No es por obediencia al Padre, sino es por amor al Padre. Amén. No es porque el Señor no me va a llevar al cielo. No, es porque amo a Dios. ¿Sí? No es por una cuestión de lo que puedo yo sacar, de la bendición que quiero recibir, de la posición que quiero alcanzar. Es de lo que yo le quiero dar a Dios. Amén. Mire lo que dice el Señor. Proverbios 3, versículo 9. Dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amados, la honra es dar. Bueno, pastor, pero usted está hablando de dar con los bienes, de la ofrenda, del diezmo está hablando. No solamente eso. Tiene que ver con el corazón detrás de eso. Porque, ¿sabe qué? El pueblo también daba sus ofrendas. El pueblo de Israel también daba sus ofrendas. También presentaba sus diezmos. También lo hacía. Pero su corazón no estaba en eso. Lo hacían por la ley. Lo hacían por cumplir. Lo hacían por miedo a algunos. Lo hacían porque era un impuesto. Lo hacían de manera natural. Porque el Señor los iba a bendecir. Porque aquel que siembra, cosecha. Lo hacían por eso, pero no lo hacían por honrarlo a Dios, por demostrar su amor a Dios. Y eso es distinto. Y esto no tiene que ver con ofrendas y diezmos. Tiene que ver de vuelta con el corazón. No tiene que ver con las cosas que se den, sino tiene que ver con el corazón con las que se hacen. Si queremos seguir creciendo en nuestro camino, tenemos que saber que el máximo exponente en nuestra relación con Dios es honrarle, es darle honra a Dios. No es accionar por miedo a lo que me pase, por miedo a que Dios no me bendiga, por miedo a perder el trabajo, por miedo a que me vuelva a enfermar, por miedo a esas cosas, no. No, es por obediencia, por lo que dice la palabra de Dios. Solamente por eso no. Es a la obediencia esa ponerle corazón. Amén. La palabra de Dios dice así, en 1 Corintios 16:29. Dad a Jehová honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante de Jehová
en la hermosura de la santidad. Amados, tiene que ver con una actitud de corazón, de postrarnos ante el Señor. No tiene que ver con algo material nomás. Le muestro un ejemplo más. Salmos 50, versículo 23. Dice así: el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordena sus caminos le mostraré la salvación de Dios. ¿Con qué se lo honra también al Señor? Con la alabanza, con la adoración. No tiene que ver con una cuestión material nomás, tiene que ver con el corazón con el que se hacen las cosas. Amados, yo no sé en qué situación llegaste a la iglesia. No sé si has pensado a experimentarlo al Señor como tu Padre, o sigue siendo un Dios en tu vida. No sé si llegaste a tener una relación más íntima con Dios. Pero lo que sí sé es que, como todos queremos, es seguir creciendo. ¿Amén? Queremos aprender más. Queremos llevar nuestra relación con Dios un paso más adelante. Y yo sé que la forma de hacerlo es teniendo la actitud correcta. Hace un tiempo atrás tuve una discusión con una persona porque ya había pasado por varios líderes de la iglesia, y el problema de la misma persona es que a veces le encontraba el pelo al huevo, digamos, ¿no? Entonces no había nadie que tuviese la suficiente santidad o autoridad o sapiencia en la palabra para tratar con él, ¿no? Una persona difícil. Y llegó un momento en el que, al ver que no tenía un líder, fue ante uno y le dijo: el Señor me dijo que tú tienes que ser mi líder. El otro hombre, sabiendo de su historial, dijo: no, tenés que hablar con el pastor para que yo te reciba en el cielo. Y yo me senté con este muchacho y le dije: mira, ¿sabes qué? Sos una persona muy dispuesta, te gusta servir, te gusta hacer, cumplís con todas las cosas, pero tenemos un problema, y es el corazón. Porque toda persona que busca un líder tiene que tener un corazón de discípulo. ¿Amén? Tiene que estar dispuesto a aprender. Tal vez no tenga las mejores enseñanzas el líder, pero probablemente sepa algo más que uno, ¿no? Y este muchacho me lo supo entender. Supo decir: sí, la verdad que sí. Ahí aprendió, creció. La verdad que gracias a Dios el Señor lo levantó de vuelta. Pero eso siempre me quedó en el corazón, de decir: yo tengo un corazón dispuesto a honrar a Dios. Tengo la actitud correcta en mi corazón. Tengo la actitud correcta de ser obediente a Dios. O solamente actúo por temor o porque me obligan. ¿Estoy dispuesto a honrar a Dios? ¿A tener el corazón correcto? A ese muchacho le dije: para un buen discípulo, un buen líder. ¿Sí? Ahora, para nosotros, ¿estamos dispuestos a ir un paso más adelante en nuestra relación con Dios? A no hacer caso porque sí, sino porque es nuestro Dios, sino porque es nuestro papá y porque lo queremos honrar. La honra se da
La obediencia, tenés que obedecer. El temor está allí. Vos podés tener miedo o no, pero la honra se decide dar. Amén. Póngase de pie. Quiero que hoy presentemos alabanzas al Señor en honra a Él. Porque esto tiene que ver con el corazón, chicos. Tiene que ver con el hecho de poder estar ante el Señor y no honrarlo de labios, sino del corazón. Amén.